Colosenses, capítulo 1. Hoy vamos a predicar del versículo 21 al 23. No sé cuándo fue la última vez que agarraste una foto y te pusiste a verla, pero no una foto de ahora tuya, sino una foto de 10, 20, 30 años. No sé cuándo fue la última vez que hiciste ese ejercicio. Yo hace un tiempo estaba mirando una foto de cuando estaba mi foto grupal de primer grado. Me faltaban los dientes de adelante. Tenía mucho pelo, eso sí me da un poco de envidia. Pero siempre que uno ve una foto, y mayormente mucho tiempo, es imposible, es casi innato, es parte de ese mecanismo inconsciente que tenemos, automáticamente la comparamos con el nosotros de hoy. Indudablemente eso lo hacemos. A veces podemos decir, este no soy yo, o mirá, estaba más gordo, más flaco, no sé. Pero indudablemente nos comparamos con quien somos ahora. La sección que vamos a leer hoy, o los 3 versículos que vamos a ver, un poco habla de eso. Pablo le va a hablar a los colosenses acerca de quién eran ellos antes y quiénes son ahora. Y después, en el tercer versículo que vamos a leer, que es el versículo 23, se va a explayar un poco al futuro. Así que lo que vamos a ver es que Pablo nos va a presentar la verdad de la vida cristiana. Y la verdad de la vida cristiana se compone por esto, por un pasado, por un presente y también por un futuro. Por eso el mensaje de hoy se llama Ayer, Hoy y Mañana. Ese es el título del mensaje de hoy. Así que tengan ahí el versículo 21, 22 y 23. Vamos a aprovechar que Mariano ya lo leyó y lo leyó muy bien para poder leer de un versículo. El apóstol Pablo empieza, si es la primera vez que venís, que nos visitás, o hace mucho tiempo que no venís, empezamos a estudiar y a predicar la carta de Colosenses. Y este ya es el cuarto mensaje que estamos viendo de la carta de Colosenses. Vimos que Pablo en los primeros versículos, capítulo 4 y capítulo 6, felicita y trata de ponderar las partes positivas de los colosenses, diciendo que ellos tenían verdadera fe, que esa fe estaba dando frutos. Después Pablo va a decirles que estaba orando por ellos, para que ellos puedan conocer más al Señor, porque el contexto del libro de Colosenses es el contexto de hermanos verdaderos en la fe, pero también un mensaje falso que se estaba metiendo en la iglesia. Así que le está diciendo que ora por ellos para que puedan conocer más a Dios. Y del versículo 15 al versículo 20, él va a hacer lo que predicamos la semana pasada, va a redactar por medio del Espíritu Santo inspirado este himno cristológico que exalta las virtudes de Jesucristo. Así que Pablo utiliza algo de lo que nosotros llamamos buenas costumbres, o que en el lenguaje de lo que tiene que ver con la comunicación se llama acentuar primeramente la parte positiva para después pasar quizás a lo que pueden ser las partes negativas. Esto es lo que hacemos muchos de nosotros cuando vamos a hablar con una persona. Primero, para poder hacer que la persona no se sienta mal, para hacer que no está todo mal, lo que hacemos es, bueno, esto está bien o quiero felicitarte por esto, para después pasar a las partes que tienen que ver con una exhortación o un ánimo o corregir algo. Bueno, Pablo lo hace esto en sus cartas y Pablo comienza resaltando las virtudes de ellos para desde ahora en más y en los textos que vamos a ver también por delante, empezar a corregir algunas áreas que estaban pasando en la iglesia. Así que en el versículo 1, y el mensaje va a ser dividido de una manera muy sencilla. Se llama Ayer, Hoy y Mañana. Así que el primer versículo que vamos a leer, el 21, va a ser el ayer. Ese es el primer versículo y va a representar lo que es el ayer o lo que era la vida anterior a conocer a Cristo. Así que lo tienen ahí. Tiene el texto. Dice: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Sí? Así que va a pasar de un himno donde él exalta a Cristo a hablar de ellos ahora. Habíamos dicho la semana pasada que en los versículos del 15 al 20 se utiliza 12 veces el artículo masculino él.
va a decir 12 veces él, hablando de Jesucristo, pero ahora va a pasar del él a ustedes, a vosotros. Así que ya no va a hablar de Cristo ahora, sino que ahora se va a referir a ellos. Y dice, y a vosotros también, que en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Y esta es un poco la descripción de quienes habían sido los colosenses antes de conocer a Cristo, pero no solamente es una descripción de ellos, sino que es una descripción también nuestra, de aquellos que hoy conocemos al Señor y de cómo era nuestra vida pasada. Y no está de más que muchas veces recordemos, ¿sí? Con un propósito, no con un propósito de poder quedarnos en lo que nosotros llevamos en un pasado, sino que creo que tiene un propósito de poder alabar a Dios por lo que éramos antes y por lo que podemos hacer ahora, o por la gracia del Señor, porque después va a hablar de quiénes somos ahora, pero somos ahora por la gracia del Señor. Y dice que éramos personas excluidas, dice a vosotros también que era en otro tiempo extraños. Así que la palabra ahí extraños es la palabra excluido, que estábamos lejos. Es la palabra alienados, alguien que estaba lejos de donde era su hogar. Y no está hablando simplemente de una instancia física, no eran personas que solamente estaban físicamente distantes, sino que eran personas que estaban separadas profundamente de los pactos y las promesas de Dios. Cuando Pablo tiene que hablar de ellos o les tiene que recordar quién eran ellos, le dice, bueno, ustedes eran en otro tiempo extraños a los colosenses, pero esta también es una palabra para nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 12 y 13, en la primera parte dice, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, esto complementa esa descripción. Así que, ¿quién eran los colosenses antes? Eran extraños, estaban alejados. ¿Quién éramos nosotros antes? De la misma manera, estábamos lejos, éramos extraños, estábamos alejados, como dice Pablo, sin Dios. Esa era la condición. El pecado, hermanos, nos hizo extraño a nuestra creación. Si ustedes recuerdan la historia de Génesis capítulo 3, ahí es donde uno empieza a ver al hombre alejado de Dios. Dios crea al hombre para que tenga cercanía, comunión, una amistad profunda con él. Sin embargo, cuando el hombre peca, la primera reacción es, ¿se acuerdan? Es esconderse de Dios. Y ahí empieza el alejamiento. Después nosotros empezamos a ver que el hombre es sacado de ese huerto perfecto que Dios había hecho para él. Y nosotros empezamos a ver cómo empieza a haber un alejamiento del hombre. Y esta es la característica. El hombre sin Dios, ¿sí? La vida que teníamos muchos de nosotros antes de conocer a Cristo, pero el hombre que no conoce a Dios, la mujer que no conoce a Dios, naturalmente está alejado de Dios. De hecho, hay muchas analogías en la Biblia, hay historias y hay hasta parábolas que nos hablan de esa lejanía. Quizás te acordás del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Cómo era el hijo pródigo, dice que se fue a tierras lejanas. Bueno, esa es la característica de alguien que no tiene a Dios. Es alguien que está en tierras lejanas, está alejado de Dios, no puede estar cerca de Dios. Así que Pablo dice, ustedes estaban alejados de Dios. Pero no solamente estaban alejados, sino que dice, eran enemigos. Y enemigos en nuestra mente. Y utiliza una palabra que parece dura, enemigos. La versión que yo tengo, que es la Biblia de las Américas, dice, ustedes eran de ánimo hostil. Pero la palabra original, lo que mejor se adecua a justamente la palabra original era justamente esto, es enemigo, sin darle mucha vuelta. Dice que una persona que no conoce a Dios, o la radiografía de estas personas que ahora conocían a Dios, pero cómo era su vida pasada, eran enemigos. Y me gusta que usa la palabra en nuestra mente, eso es interesante y le da una fuerza a ese concepto. Eran enemigos en nuestra mente. Entonces una persona que no conoce a Dios es una persona enemiga de Dios y enemiga en su mente. Por más de que esa persona diga, bueno, no sé, yo no tiene una relación con Dios, no ha pasado de muerte a vida y esa persona diga, bueno, yo cada tanto leo la Biblia, oro, si realmente no ha pasado por una experiencia de conversión, si el Espíritu Santo no ha convertido en su vida, es una persona que su mente es enemiga de Dios. Y me gusta, o me parece interesante que Pablo dice en vuestra mente, porque hay un montón de textos en el Nuevo Testamento, hermanos, en la cual dice que lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es transformar la mente. Hay un montón de textos en el Nuevo Testamento que dice que nuestra mente necesita ser transformada. Así que la diferencia de alguien que ha pasado de muerte a vida es que su mente empezó a cambiar. Y cuando nosotros pensamos en mente, pensamos en cerebro, pero la mente bíblica es mucho más allá.
lo que hace el Espíritu Santo cuando transforma un corazón es que los afectos empiezan a cambiar. Y hay un montón de cosas que antes éramos y ahora nos damos cuenta que ahora ya no, porque nuestros afectos y nuestras mentes empiezan a cambiar de lado y el interés que antes no teníamos por Dios, por su palabra, por las cosas que era de Dios, ahora las empezamos a tener. Justamente esta semana alguien me dijo, de una manera muy noble y muy sincera, me dijo, ¿cómo yo sé que ya soy del Señor? Me lo dijo de una manera muy sincera. Me dijo, ¿cómo yo sé que ya está? Y yo le decía, bueno, va a haber algo que en tu vida va a cambiar. Yo me di cuenta. No sé si va a ser, en algunas personas puede ser un clip de un momento, en otros parte de un proceso, pero hay algo que en tu mente va a cambiar. Porque la Biblia justamente dice esto, es que la mente empieza a cambiar. Pero la mente la vida sin Dios es la vida de un enemigo, de alguien que está en contra de Dios, de alguien que es hostil, de alguien que es un adversario. Y acá no hay neutralidad, hermanos. O se está con Dios y se es amigo de Dios o se es enemigo de Dios. La Biblia no plantea un término medio entre gente que es conocida. No existe conocidos. Una persona que está cerca, vieron que a veces hay alguien que dice, bueno, sos quizás estás cerca de ser cristiano, sos un casi cristiano, no existe esa idea. Para Dios no existen conocidos. O hay personas que realmente tienen un conocimiento de Él, una comunión y que son amigos de Dios a través de conocer a Jesucristo. Recuerden que nosotros habíamos visto en la predicación pasada que Jesucristo es la imagen de Dios y esa persona conoce y tiene amistad con Jesucristo o es enemigo de Dios. No es un término medio. Y Pablo le dice, ustedes antes eran enemigos, pero hay una pila de textos bíblicos en el Nuevo Testamento, hermanos, que nos hablan de acerca de nuestra enemistad con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, reconciliados siendo enemigos. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice que los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces, Pablo les recuerda eso. Así era la vida de los colosenses. Pero hermanos, qué bueno que es que el Espíritu Santo también nos recuerde hoy que esa es nuestra vida. Esa era tu vida. Eso era lo que estabas lejos, necesitaste a alguien que te haga cercano y eras enemigo de Dios. Necesitaste la gracia de Dios que te acerque y que hoy te pueda hacer amigo. Así que una persona es enemiga de Dios. Conozco a una vecina de mi barrio, una mamá muy joven, que tiene un hijo que tiene una enfermedad autoinmune. Así que van cada 2 veces al mes al Garraham, porque lo que tiene este nene, que es muy chiquito, tiene 5 años, está perdiendo la vista. Así que los médicos están trabajando a contrarreloj para hacer que aunque sea pueda tener un poquito de la vista que está perdiendo. El fin es quedar ciego, pero están haciendo lo posible para que no quede ciego. Y lo que él tiene es una enfermedad autoinmune. Y tengo otra conocida también que tiene una enfermedad autoinmune. Bueno, ¿qué es la enfermedad autoinmune? Bueno, el sistema inmunológico que cada uno tenemos, que es esa defensa en contra de los virus, en contra de las bacterias, en contra de enfermedades, después de atacar a la enfermedad, que es lo natural, lo que hace es, se alía con la enfermedad y ataca el propio cuerpo, ataca las propias células del cuerpo. Y por eso esta persona puede quedar ciega y hay otras personas que tienen otra enfermedad. Es porque se descompagina algo en el sistema inmunológico. Los médicos no entienden bien de dónde viene eso, lo están estudiando pero no entienden bien. Así que en vez de defender el sistema inmunológico, ataca al mismo cuerpo. Bueno, esto es ser enemigos de Dios. Esto es ser enemigo de Dios. Fuimos hechos nosotros para tener amistad con Dios. El hombre natural fue hecho para tener amistad con Dios. Sin embargo, el hombre ataca a Dios y está en contra en su mente de Dios. La diferencia acá en la analogía, hermanos, es que el sistema inmunológico no tiene moral. Nosotros sí somos agentes morales. Así que el hombre está en contra de Dios porque no quiere someterse a Él. Estamos hablando en los términos que nosotros conocemos del Evangelio. Porque algunos dicen, bueno, pues yo conozco a alguien que no es tan enemigo de Dios, porque como les dije antes, lee, ora y se acuerda siempre de Dios. Estamos hablando en los términos de Dios. El evangelio verdadero son de personas que se someten a Dios y su voluntad. Bueno, alguien que no tiene al Señor no puede hacerlo, porque no tiene el Espíritu para que pueda proveerle esas fuerzas para someterse a la voluntad de Dios, entonces es un enemigo de Dios. Y después dice haciendo malas obras, así que no solamente eran personas que eran extrañas, eran enemigos, sino que hacían malas obras.
Muchos de nosotros a veces tenemos una tendencia a pensar de que la gente es mala porque hace malas obras. Yo no sé si lo pensás de esta manera o alguna vez lo pensaste. Es que somos malos porque hacemos malas obras. La Biblia plantea otra idea. Es que hacemos malas obras porque somos malos. ¿Sí? Una persona hace malas obras porque son malos. De hecho, toda esta condición de estar alejado de Dios, de ser enemigo de Dios y de hacer malas obras, hermanos, es una condición en la cual está el hombre a través del pecado. No es una cuestión de la voluntad. La voluntad se expresa en una persona haciendo cosas malas a partir de la condición en la que está. Es el fruto de esa condición. Pero hermanos, cuando alguien dice que, o cuando la Biblia dice de alguien que hace malas obras, esta no es la causa de la enemistad. Nosotros cuando, ¿quién éramos nosotros antes? Si nosotros no era que éramos enemigos de Dios porque hacíamos malas obras, sino porque estábamos en una condición y esa condición es esa condición de pecado. Así que no es la causa de la enemistad con Dios las malas obras que dice la Biblia, sino una manifestación externa que tenemos por la condición en la que estamos. Hermanos, esto a veces nos mete en un problema o quizás nos ponemos a pensar cuando conocemos personas a nuestro alrededor. A mí me ha pasado cuando conocí esta doctrina de la maldad del hombre, pero después quizás vemos personas a nuestro alrededor o en nuestro entorno o nos acordamos de nosotros mismos como éramos antes y quizás son personas que manifiestan alguna bondad exterior. Por ahí son personas en tu ámbito que pueden ser familiares, amigos, vecinos, que vos los ves bondadosos, que quizás los ves solidarios, que vos decís, esta persona, vieron el concepto que tenemos, un pan de Dios. ¿Vieron? Y a veces se tiene esa idea de no le falta nada casi para ir al cielo. Hermanos, una persona si no tiene a Cristo le falta todo para ir al cielo. Le falta todo para ir al cielo. ¿Sí? Así que la bondad humana sin Cristo, hermano, puede parecer buena socialmente, pero si no nace de un corazón que está reconciliado y vive para la gloria de Dios, porque ese es el problema, y quiere hacer la voluntad de Dios, hermanos, es cero, no es nada. Isaías capítulo 64, versículo 6, dice, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Todas vuestras justicias son como trapo de inmundicia. Así que esta es la idea, hermanos, de que una persona puede hacer cosas buenas, pero si no lo hace para la gloria de Dios, porque acá hay un problema de cómo fuimos hechos. El problema, justamente nosotros tenemos que sacar la idea de esto de hacer cosas buenas y cosas malas. Nosotros fuimos diseñados para vivir para la gloria de Dios, para que cada cosa que nosotros hagamos pueda glorificar al Dios que nos creó. Y si nosotros no hacemos alguna de esas obras buenas que son parte de la gracia común, de lo que Dios también da en su gracia para que este mundo no sea un caos, el Señor también le da al corazón de las personas, como dice el proverbio, hacer cosas buenas, este mundo sería un caos. Hermanos, pero si esas buenas obras no son para glorificar a Dios y bajo los términos que Dios quiere, porque la Biblia dice que todo lo que no procede de fe es pecado, así que si una persona no tiene al Espíritu de Dios, no puede hacer esas obras que Dios quiere, hermanos, son obras que no sirven. Parece duro decir esto de trapo de inmundicia, que Dios dijo a través del profeta Isaías, pero no sirve realmente como parte de un corazón reconciliado. Y por ahí te preguntes, bueno, ¿por qué una persona puede hacer cosas buenas? Bueno, puede hacer cosas buenas y está bien, es mejor que así sea, es parte muchas veces de la moral, de lo que aprendió. El problema es que las motivaciones son malas. Muchas veces la motivación de hacer ese acto bueno de las personas, quizás nosotros también antes hacíamos obras buenas o queríamos hacer obras buenas. Pero esa motivación quizás era el reconocimiento social, queríamos que otros nos reconozcan. Hacíamos cosas para que los demás nos miren y, vean que no éramos tan malos. A veces la autojustificación. Hay personas que hacen cosas buenas para autojustificarse y mostrar realmente que son buenos. Algunos hacen cosas para aliviar su culpa. Hay mucha gente que hace cosas buenas para aliviar su culpa. Cuando usted está en un semáforo y alguien pide plata en un semáforo, un trapito a alguien, hay muchas personas que dan, sí, con un mecanismo muchas veces de aliviar su culpa, pero no lo hacen para la gloria de Dios. ¿Sí? Hacer una obra buena para glorificar a Dios solamente la puede hacer alguien que tiene un corazón transformado. Algunos tienen una moralidad innata, no sé, los padres le enseñaron, fueron a una escuelita bíblica de chico, hicieron un catequesis, no sé, entonces hay como una especie de moralidad que está aprendida, o puede ser una moralidad innata también, hermanos. Romanos capítulo 2, versículo 14 dice que los gentiles hacen por naturaleza, muchas veces está en el corazón de ellos, hacer las cosas que la ley reclama. Es una moralidad innata.
Pero eso no quiere decir que sean buenas obras. Porque recuerden esto, quiero decirles de nuevo esto, quiero que quede claro. Si las obras que hace el hombre no son para la gloria de Dios, no son para glorificar a Dios, son malas obras. Y las únicas obras que pueden ser para glorificar a Dios son aquellas que son de un corazón transformado. Entonces, un cristiano, alguien que ama a Dios, alguien que ha pasado de muerte a vida, quizás en un semáforo o en algún lugar puede ayudar a una persona, pero no lo hace para autojustificarse, no lo hace para ser bueno, sino que lo hace porque Dios es bueno y para glorificarle a Él. Así que Pablo dice, bueno, ustedes eran extraños, ustedes eran enemigos en vuestra mente, ustedes hacían malas obras. Esta es una radiografía, esto era lo que éramos. Esto fue el ayer. Pero ahora Pablo va a seguir y va al versículo 22, que es el hoy. ¿Quién somos hoy? Si te pregunto, ¿quién sos hoy? Bueno, por ahí me digas tu nombre, tu DNI. Pero estoy hablando de tu identidad espiritual. ¿Quién sos hoy? Y está bueno que nosotros miremos el pasado justamente para entender nuestra identidad de hoy. Hay un montón de salmos, un montón de textos en la ley y aún en los profetas que Dios le recuerda a través de los profetas, a través de los salmos y a través de otros escritos al pueblo de Israel quién eran ellos antes. ¿Y se acuerdan quién era el pueblo de Israel antes? Ellos eran esclavos y ahora son libres por la gracia de Dios. Por eso es bueno recordar. Y Pablo les dice quién eran ellos, pero ahora Pablo, versículo 22, dice, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él, dice mi versión. Pero la versión que tienen ustedes dice, pero ahora Dios. Así que va a pasar del ayer a la hora, pero ahora Dios. Y acá es donde está tu identidad de hoy, si realmente tu confianza está en Cristo. Es ahora, hoy. Esta es tu identidad. Ya no te define lo que eras en el pasado, sino que ahora te define el hoy. Dice, a fin de presentarles santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de su muerte. Y así como en el primer versículo, en el de ayer, utiliza tres características, no sé si por una cuestión de casualidad o causalidad, acá Pablo va a utilizar tres características también. Y dice, primero dice que fuimos reconciliados por Cristo. Y utiliza esa palabra, fuimos reconciliados. ¿Por qué? Bueno, porque estábamos lejos y necesitamos acercarnos a Dios. Y para el hombre es imposible acercarse a Dios. No puede, a no ser que Cristo no le reconcilie con Dios. Y esa es la obra de Cristo, es reconciliar al hombre con Dios. Y si estás acá y crees en el Evangelio, y si tenés testimonio que sos un hijo o una hija de Dios, lo que fuiste es reconciliado por Dios. Y gloria a Dios por eso. Pero dice que fuiste reconciliado en su cuerpo de ¿qué? Cristo reconcilió en su cuerpo de ¿qué? En el cuerpo de carne. Y quizás eso te parezca extraño, en su cuerpo de carne. Porque parece una redundancia, claro, si hablamos de cuerpo, es cuerpo de carne. ¿Por qué Pablo tiene que decir eso? Bueno, varias cuestiones. Lo primero es que se cree o se entiende, aquellos que estudian la carta, es que había una especie de doctrina falsa, justamente había doctrina falsa ahí, que se estaba metiendo, que creían que en realidad Cristo no había hecho una obra en carne. Esto se llama gnosticismo o primer gnosticismo. La carta de primera de Juan habla de esto también. Muchos decían, bueno, Cristo ha venido de una manera espiritual, no vino en carne. Y eso metía en un problema. Porque Cristo hizo la obra de reconciliación en su cuerpo de carne en la cruz del Calvario, muriendo como un hombre. En la encarnación Cristo vino como un hombre. Hermanos, y esto es glorioso porque nos habla de que la obra de Cristo a nuestro favor no fue algo distante. Que Cristo nos haya reconciliado en su cuerpo de carne nos muestra de su amor, nos muestra de cuánto nos tuvo en cuenta y nos muestra también su obra en favor nuestro. Hermanos, porque Cristo se encarnó, vivió perfectamente y murió en la cruz por nosotros. Como decimos a veces coloquialmente, nosotros vieron que utilizamos la palabra poner el cuerpo. ¿Vieron cuando decimos hay que poner el cuerpo? ¿De qué hablamos cuando decimos hay que poner el cuerpo? Hay que comprometerse.
No podés hacerlo a distancia, tenés que poner el cuerpo. Bueno, Cristo nuestro Señor puso el cuerpo y nos reconcilió en su cuerpo de carne. Y vino a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir y vino a morir la muerte que nosotros teníamos que morir, pero puso su cuerpo. Uno piensa, y yo pienso tranquilamente, el Señor Jesús en su trono eterno podría haber dado un decreto y decir, bueno, son salvos, son reconciliados con Dios. Sin embargo, Cristo vino a vivir la vida y Él se comprometió para morir en una cruz y pagar por nuestras transgresiones y por nuestros pecados. Así que creo que ese dato de que fuimos reconciliados en su cuerpo de carne es un dato poético y es un acto grandioso de Cristo que se comprometió por nosotros. Así que la encarnación de Cristo, que sea en su cuerpo de carne, demuestra su amor y su compromiso profundo. Cristo es un amigo que dio la vida por sus amigos. ¿Ven qué lindo? Cristo es un amigo que dio su vida por sus amigos. No es solamente un Dios distante, sino que es hoy, para darte identidad, para que tengas esta identidad en Cristo, a la cual ahora vamos a ver, se necesitó de un amigo amoroso que ponga su cuerpo, que viva la vida que vos no podías vivir, una vida perfecta, y que mueras la muerte que vos tenías que morir en la cruz del Calvario. De eso se necesitó. Así que eso es glorioso. Y después va a decir que fue para hacernos santos, hermanos. La palabra santos quiere decir apartados, consagrados para Dios. Y acá ya esta es la nueva identidad, este es tu nuevo DNI. Este es tu nuevo DNI si estás en Cristo. Tu nuevo DNI si está en Cristo dice que sos santo. Sos apartado y consagrado para Dios. Y esto es parte del vocabulario del Antiguo Testamento. Se utilizaba mucho la palabra santo, consagrado. Recuerden, había elementos del tabernáculo que se consagraban. Habían sacerdotes que se consagraban, eran personas que se separaban para Dios. Bueno, por medio de la reconciliación hoy podemos ser santos, apartados para Dios. Después dice sin mancha. Dice que nos hizo sin mancha. La reconciliación nos dio una identidad de ser sin mancha. Y este vocabulario también, por lo menos lo vemos en Levítico, en aquellos corderos que tenían que ser una ofrenda para Dios, pero no tenían que tener ninguna mancha. Tenían que ser un cordero perfecto para hacer una ofrenda perfecta para Dios. Bueno, la reconciliación de Cristo en favor nuestro ha hecho que hoy no tengamos mancha para Dios. Que seamos una ofrenda perfecta a través de la verdadera ofrenda perfecta que es Cristo, para que Dios hoy nos vea sin mancha. Así que no tenemos mancha, y no solamente eso, sino que somos irreprensibles. La palabra irreprensible es un término forense. Es el término de alguien que se pone delante de un juez, y un juez cuando va a ver la vida o el comportamiento de esa persona no ve ningún veredicto para decir este es culpable. Bueno, la Biblia dice que nosotros somos así. Que si hoy sos de Cristo, sos así delante de Dios. Esa es tu identidad. Sos irreprensible. Dios no puede decir nada de vos. Ahora, hermanos, si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, porque esta es nuestra identidad, esto le dice la Biblia. Ahora, cuando nosotros miramos nuestra vida diaria, y nosotros no conocemos a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que nuestra vida diaria dicta muchas veces de todo esto. Bueno, le vuelvo a leer cómo el Señor nos ve y cuál es nuestra identidad. Y por un momento mira tu vida y sé sincero para con vos mismo. Dice, somos santos, somos sin manchas y somos irreprensibles para Dios. Yo no sé si vos te ves así. Sé honesto o honesta. Pero Dios nos ve de esa manera. Y esa es nuestra identidad. Hermanos, esto funciona de la misma manera que, porque muchas veces esto es así, pero podemos no sentirnos así. El problema es que nuestra vida espiritual, el hoy, no se marca por cómo sentimos, sino por lo más importante, que es lo que dice Dios. Y eso es importante. Y Dios dice que hoy somos santos, sin manchas, irreprensibles. Bueno, ¿por qué a veces entonces todavía sigo teniendo ciertos comportamientos? ¿Por qué muchas veces cuando veo en mi corazón veo esa maldad? ¿Por qué muchas veces siguen saliendo algunas cosas en las cuales Dios está trabajando en mi vida? Piensa en una persona que vivió en un país y hoy ya no quiere ser parte de ese país. Hay un país que le parece mejor
y quiere ser ciudadano de ese país. Entonces hace todo lo que ese nuevo país a la cual la persona quiere pertenecer, lo que ese país nuevo le pide para ser ciudadano. Estudia sus leyes, estudia su historia y va y hace esa prueba que muchos países piden para poder ser un ciudadano nuevo. Así que esa persona ahora ya no va a ser parte del país en el cual nació, en el cual tiene sus costumbres, sino que va a ser ciudadano de un país nuevo. Así que tiene el privilegio para él y la alegría que un día lo llaman de la embajada y le dice, ahora sos ciudadano de este nuevo país. Ahora, el ser ciudadano de ese nuevo país no le va a cambiar de la noche a la mañana. Quizás la persona todavía va a seguir teniendo ciertas costumbres del país de donde nació. Todavía hay cosas de la cultura que van a tirar. Todavía quizás el nuevo lenguaje no lo va a manejar bien y todavía dice algunas palabras de su primer país, porque todavía hay costumbres que quedaron arraigadas, pero hoy él ya es ciudadano de ese nuevo país. ¿Amén? Bueno, en Cristo tenemos una ciudadanía nueva. Esa es nuestra identidad. Santos, sin manchas, irreprensibles. Somos ciudadanos celestiales. Y aunque hoy todavía tenemos algunas cosas que están arraigadas del viejo hombre, vamos cambiando. El Señor nos va transformando. Cada vez nos vamos haciendo más ciudadanos celestiales por la gracia y la misericordia de Dios. Así que esa es tu identidad. Yo sé que muchas veces tu carne, Satanás mismo muchas veces, el contexto muchas veces va a demandar otra identidad. Pero si hoy estás en Cristo, el Señor te ve santo, sin mancha e irreprensible. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, si quieren acompañarme. Este es un texto que utilizo mucho en consejería, hermanos, muchas veces. Cuando hay personas que todavía luchan con su vieja identidad y hoy ya están en Cristo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 11. Dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el versículo 11 dice, y estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué decía el documento anterior? Borrachos, avaros, malos, injustos, egoístas. Ese era nuestro documento anterior. Pero ahora, cuando están en Cristo, han sido lavados. Y le va a hablar a una comunidad de corintios ahí más adelante, por eso siempre lo utilizo en consejería, donde muchas veces ellos exhiben todavía su pecado remanente hoy. Pero ahora la nueva identidad es que están en Cristo y sus corazones están cambiados. Y ya cuando se equivocan, se levantan porque tienen una ciudadanía nueva. Pueden ser personas que muchas veces sean seducidas durante un tiempo por el pecado. Quizás pueden ser Davides, Abranes o Pedros que muchas veces puedan desviarse por un momento. Pero hoy tienen una identidad nueva en Cristo. Así que como dice el libro de Colosenses, dice ahora ustedes son santos, sin manchas, irreprensibles. Esa es tu identidad. Pero ojo, no es porque seas el mejor de todos. A veces podemos creer esto, sino es por los méritos de Cristo. Acá dice, los ha reconciliado y Pablo le va a hablar a los colosenses de la obra de salvación que es tan profunda, hermanos. Hay algunas palabras que se utilizan en teología que son muy profundas y nos sirven mucho, hermanos, aún para nuestra vida devocional y espiritual. Hay una que siempre tenemos presente y hay una que no tenemos tan presente. Una es la palabra redención. La palabra redención es que Cristo pagó la deuda que nosotros debíamos pagar. Y esa siempre la tenemos presente, que Cristo pagó nuestra deuda, pero hay un problema con eso. Y para poder explicarte esto, me gustaría que pienses en una deuda grande que puedas tener. Yo no sé, yo no soy empresario, hermanos, y yo no he tenido... ¿Vieron esas deudas que a veces uno ve, escucha de empresarios, de gente que debe millones de dólares, miles de dólares?
Bueno, yo nunca debí mucha plata y tampoco tuve, pero imagino lo que debe ser que vos debas un montón de plata y que de pronto veas la computadora y entres al mail y que el mail del banco te diga, bueno, el banco por una cuestión de gracia, esas cosas que nunca tiene el banco o que nunca va a tener, el banco te perdonó toda la deuda, así que no debes nada. ¿Cómo sería tu actitud? No debes nada. Yo sé que andaría saltando en el aire. No debes nada. Y eso es la redención. Cristo pagó la deuda que nosotros debíamos pagar delante de Dios. Pero eso tiene un problema, que no cumple lo glorioso que es la obra de salvación, porque hay otra palabra que utiliza la Biblia, que es la justificación, y que si estás recién arrancando y podés estudiar más lo que es la justificación, va a ser de mucho beneficio para tu vida. Y por ahí te podés acercar a algún hermano con más madurez o que tenga capacidades para enseñar y le diga, explícame, o porque es glorioso lo que es la justificación. Porque en esta analogía que yo te dije, el banco es, en el banco no tenés más deuda. Pero el problema es que tu cuenta está en cero, no tenés nada. Pero ¿qué pasaría si ese mismo banco te manda un mail y te dice, te perdonamos la deuda, pero no solamente eso, sino que en tu cuenta ahora hay $1.000.000? Bueno, hermanos, la justificación es eso. Es, Cristo pagó tu cuenta, ya no hay ninguna deuda delante de Dios. O sea que te podés presentar delante de un Dios santo siendo quien sos por la gracia de Cristo. No hay ninguna deuda, ya no debes más, no por vos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Pero no solamente eso, sino que ahora la justicia de Cristo, o sea, la rectitud de Cristo, quien fue Cristo viviendo de manera perfecta, ahora es puesta en tu cuenta. Y cuando ahora Dios te mira, ve la justicia de Cristo, la perfección de Cristo en tu cuenta. ¿Y cómo te ve entonces? De esta manera, santo, sin mancha, irreprensible. Entonces, por un lado, vos te conocés quién sos. Yo me conozco quién soy. Conozco mis pensamientos, mis debilidades, lo que todavía me cuesta. Pero alabo al Señor, porque en su justicia hoy me puedo presentar como un amigo delante de Él, porque soy santo, sin culpa, irreprensible, por los méritos del Señor Jesucristo. Hermanos, esa es nuestra nueva identidad. Porque Cristo nos reconcilió, somos santos, sin manchas e irreprensibles. En nuestra nueva identidad en Cristo es un regalo inmerecido. Es un regalo inmerecido de la gracia de Dios. No es algo que vos ni yo ganamos. Hoy somos santos, hoy somos irreprensibles, hoy somos sin mancha por la perfecta justicia de Cristo. Y eso nos hace respirar. Es una base de gozo, de alegría. Hoy venimos y alabamos con un corazón alegre por aquel que nos dio de provisión todas esas cosas tan ricas, tan gloriosas. Hoy podemos participar de la cena del Señor con ese gozo y con esa alegría. Así que el hoy, nuestra identidad es esa. Antes éramos enemigos, antes éramos extraños, antes hacíamos malas obras. Hoy, santos, sin manchas e irreprensibles. Para terminar, vamos al último punto del último versículo, hermanos, para hablar de la esperanza del mañana. Versículo 23. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y acá hay una advertencia, hermanos. Dice, si permanecéis. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque sí lo tenemos que ver como una advertencia, como tantas advertencias que hay en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento nos habla de que la perseverancia es un sello de aquellos que son del Señor. Bueno, ¿cómo saber en el tiempo aquellos que verdaderamente son del Señor? Bueno, la perseverancia ayuda. Por eso el apóstol Juan habla de gente que ya no persevera y dice, bueno, estaban con nosotros, perdón, se fueron de nosotros porque si hubiesen realmente sido de nosotros hubiesen permanecido. Pero también, hermanos, quiero tener cuidado porque a veces
Hay algunos pastores, hay algunos maestros muchas veces que utilizan pasajes como estos para quitarnos el gozo de la salvación obtenida por Cristo. Y quiero tener cuidado también con esto, hermanos. Porque si bien es una advertencia que debemos permanecer, Pablo habla de que la evidencia de una fe real no es una fe perfecta, hermanos. No es una fe que no se equivoca, pero sí es una fe que está sustentada en Cristo nuestro Salvador. Y que podemos tener la gracia y la confianza de que la salvación que ganó Cristo para nosotros es eterna. Creo que muchas veces corremos el peligro también de irnos para el otro lado y no disfrutar de la salvación eterna que tenemos en Cristo. Hermanos, cuando hace 20 años más o menos conocí la doctrina de la seguridad de la salvación, vengo de un trasfondo que no se predicaba la doctrina de la seguridad de la salvación. Y vivía mi vida espiritual amando al Señor, pero de una manera demasiado insegura. Vivía mi vida espiritual de una manera demasiado nerviosa porque creía que yo sostenía mi salvación diaria por mis méritos y por lo que yo hacía. Entonces cada día me quería portar mejor, entre comillas, porque había algo en mi corazón, como dice Pablo, que se revelaba, para ganarme esa salvación diaria, como ese pan diario que se gana cada obrero que sale a trabajar. Y lo hacía de esa manera. Pero no tenía paz. Hasta que un día, por la gracia del Señor, descubrí la doctrina de la seguridad de salvación. Y ese día, hermanos, mi corazón descansó. Ese día mi corazón descansó. Y recuerdo un montón de personas que me decían, bueno, pero eso no se puede predicar. Porque si vos predicás eso, la gente se va a relajar y va a vivir como quiera. Una de las cosas que entendí a través de la palabra del Señor, que cuando el Espíritu convence a una persona, transforma su corazón, los afectos de esas personas son cambiados y ya esas personas no quieren vivir de manera como vivían antes. Ya no viven de una manera descuidada. Hoy viven para agradar al Señor. Y ese fue mi testimonio. Hermanos, como les dije antes, la Biblia habla de David, de Abraham, de Moisés, de Pedro, de personas que se equivocaron, pero son personas que tenían una fe verdadera. Dios los perdonó, los sustentó en sus momentos de dificultades. Así que el peligro que está hablando acá es un peligro a desviarse del Evangelio. Por eso dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que el peligro que puede tener una iglesia como tenía la iglesia de Colosa y la cual nosotros debemos guardar en nuestro corazón, sin dudar de la salvación eterna que Cristo ganó para nosotros, es un evangelio que deje de poner a Cristo en el centro. Ese es el peligro. El peligro realmente con el que batallamos es un evangelio que en definitiva no es un verdadero evangelio, es un falso evangelio que deje de poner a Cristo en el centro. Y Pablo les advierte para que ellos no se desvíen y para que no vayan en pos de otro evangelio que no termina siendo el verdadero evangelio de Cristo. Hay muchos ejemplos. Hoy en día conocemos, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de obtener cosas materiales porque supuestamente tenemos una fe nueva. Hay un montón de personas que son desviadas de ese evangelio. Y hay personas que llegan a las iglesias o llegan a ser parte, ellos creen, de una comunidad supuestamente cristiana, bueno, porque ese evangelio que se les predica tiene asociación con su corazón codicioso. Entonces las personas quieren obtener cosas. Bueno, eso es un falso evangelio que no tiene a Cristo y por eso debemos denunciarlo, para que las personas, como hacía Pablo, no se vayan en pos de ese evangelio porque no es evangelio, no tiene a Cristo en el centro. Estos días miraba a un jugador de fútbol por esto del Mundial que ponía un pasaje bíblico fuera de contexto para hablar de algunos logros que había tenido, hermano, y yo pensaba cómo ese evangelio mentiroso ha llevado a las personas a pensar que realmente las cosas tienen que ver por cuestiones de este mundo que se puede obtener cuando las riquezas de las que nos habla el evangelio son las riquezas en Cristo. Son las riquezas en Cristo. Así que tengamos nuestro corazón a desviar nuestros corazones a esas prácticas. Un evangelio judaizante en este tiempo de personas que quieren volver a la esclavitud, de prácticas judías o prácticas del Antiguo Testamento o prácticas ritualistas, porque creen que de esa manera pueden ser piadosas o más aceptos delante de Dios, cuando nosotros sabemos que somos aceptados por Cristo.
Un evangelio que saca a Cristo y pone las obras humanas en el centro. Un montón de sectas que hoy vemos en la actualidad que niegan la deidad de Jesús. Hablamos la semana pasada, por ejemplo, de los testigos de Jehová. Hermanos, y de esa forma muchas veces hay personas que se alejan. Por eso el mensaje que hoy predicamos es para que estemos firmes en esta fe. ¿Y en dónde dice que debemos estar firmes? En la esperanza del Evangelio. Porque el Evangelio es el único que nos da esperanza para que nosotros tengamos una perspectiva de futuro. El verdadero mensaje del Evangelio, el Evangelio que habéis oído, el Evangelio que predicaba Pablo, el Evangelio que ponía a Cristo en el centro, el Evangelio que te dice que vos no sos nada sin Cristo y que cada día tenés que ir al Señor, bueno, ese es el verdadero Evangelio. Así que en ese tienen que estar fundados y firmes. Esa tiene que ser la roca. Sin movernos de esa esperanza, no es otra. Es Cristo, Cristo y Cristo. Spurgeon decía esto. Bueno, cuando me preguntan cómo es el verdadero evangelio, yo el verdadero evangelio es Cristo, Cristo y Cristo. El evangelio que no tiene a Cristo, hermanos, no es un evangelio. El evangelio que se predica, dice Pablo, en toda la creación. Así que Pablo amaba ese mensaje universal que estaba llegando a cada punto del mundo conocido, que estaba transformando vida, que estaba cambiando, que estaba dando nuevas identidades y que estaba dando esperanza a las personas. Así que ese, hermanos, es el evangelio que predicamos. Es el evangelio que nos sacó de la esclavitud, de ser enemigos de Dios. Es el evangelio que nos dio una nueva identidad de santos. Y es un evangelio que nos da esperanza de futuro. Una esperanza en Cristo. Yo no sé cómo pegas estas palabras en tu corazón. Por lo menos a mí lo que me ayuda es alabar a Dios. Veo de dónde me sacó el Señor. Veo lo que hizo por mi vida. Qué bueno que es Él. Veo que vino a poner el cuerpo, como les dije antes. Sí, vino a dar su vida para reconciliarme con Dios. Y de esa manera hacerme algo que yo no podría hacer. Santo. Y darme una perspectiva de futuro anclado en su Evangelio. Así que, hermanos, hemos recorrido en estos 3 versículos del abismo que había en nuestra condición espiritual, de quién éramos antes, cómo era nuestra vida pasada, que éramos extraños, enemigos de Dios, hasta una gloriosa realidad. Hoy tenés una nueva identidad en Cristo. Sí, eso sos, pero no por vos, sino por la gracia de Él. Hoy somos sin manchas, irreprensibles. Y desde ahí podemos mirar seguros hacia un mañana, hacia la gracia de Él, hacia la esperanza. Y esa esperanza, hermanos, es como un ancla inquebrantable. Es inquebrantable. Es la esperanza y la fuerza que nos da el Evangelio. Es que ese mismo Evangelio que nos salvó, que nos dio una identidad, es ese mismo Evangelio que te va a sostener mañana. Así que si tenés esperanza hoy, tiene que ser en ese solo Evangelio. Porque es el único que te da esperanza y sostén el día de mañana. Y cómo tu corazón puede tener gozo y estar tranquilo y no vivir nervioso como yo vivía antes, anclado en ese Evangelio que te da esperanza. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias en esta mañana.